y vamos a compartir el video de esta tercera lección que habla sobre la vida de un personaje súper importante llamado José. Ahí ven mis chats de WhatsApp y ahora vemos ya sí el video. ¿Se escucha? No, yo tampoco lo escucho. No, no se escucha. No se escucha. No se Vamos. escucha. Ahí está, ahí se va a escuchar. El guardia de la prisión. Pero sobre todo, es la historia más grande que se ha contado. Esta es la historia de Dios. Y el patrón de José mandó que lo echaran en la prisión donde estaban los prisioneros del rey. Pero aún estando en la prisión, el Señor estaba con él. Le mostró su amor e hizo que se ganara la confianza del guardia de la prisión, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. El guardia no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos, pues el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía. Sesión 3. José de esclavo a alto dignatario del faraón. Es muy difícil estar cautivo en una prisión. Una cosa es que hayas hecho algo malo para estar ahí, y otra cosa muy diferente es estar ahí como una víctima y no como un criminal, principalmente si te encerraron por la culpa de tu propia familia. Ese es precisamente el lugar donde un joven llamado José se encontró. Lo conocemos a la edad de 17 años. Él es el hijo de Jacob, el nieto de Isaac y por supuesto el bisnieto de Abraham. Es parte de esa gran nación que Dios en la historia primaria está construyendo lentamente para revelar su presencia, su poder y su plan para recuperar a todas las personas. Pero esta familia no funcionaba como una que nos llevaría de vuelta a tener una relación con Dios, apenas si podían llevarse bien entre ellos. Los estudiosos dicen que las armas de fuego en la casa son casi siempre usadas accidental o intencionalmente contra otros miembros de la familia más que contra los perpetradores. Lo mismo se aplica para el arma de un carácter pobre. El arma de las mentiras o el tiro de la decepción se usaban casi de manera exclusiva con todos los miembros de la familia de José, principalmente contra el joven José. De los 12 hermanos, José era el favorito de papá. Incluso usaba una túnica de colores que su padre le hizo y eso ocasionó que sus hermanos tuvieran celos hacia él. Para empeorar las cosas, José tuvo varios sueños que él creía que provenían de Dios, en los cuales al final del sueño sus hermanos le hacían reverencias a él. Inocentemente compartió esos sueños con sus hermanos. Sus hermanos, a su vez, declararon a su hermanito como su peor pesadilla. Un día, papá Jacob mandó a José al campo para buscar a sus hermanos, que estaban cuidando las ovejas. Ellos atraparon a José y lo lanzaron a un pozo. Y mientras comían, tomaron la decisión de vender a su hermano menor a un grupo de gitanos que iban camino a Egipto. José debió de estar aterrado hasta la médula. Una vez en Egipto, fue vendido como esclavo para servir en casa de Potifar, capitán de la guardia del poderoso faraón. Luego hay una frase sorpresiva que aparece de la nada en la historia. El Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Génesis 39:2. Aunque Dios permitió que sus hermanos lo vendieran, ahora Dios lo está prosperando. Con la ayuda de Dios, José prospera rápidamente y Potifar lo pone a cargo de toda su casa.
Pero luego viene otro giro. Cae otra bomba grande. Nos cuentan que José era de buena constitución y atractivo, y que la esposa de Potifar se le insinuó repetidas veces, pero él hace lo correcto y la rechaza. Pero un día ella le cuenta a su esposo que José quiso aprovecharse de ella y ella se negó. José va a dar a prisión. Arriba y abajo como un balancín, pero lo siguiente que sabemos es que de nuevo está arriba. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Génesis 39, 20, 21. Dios permitió de nuevo un ataque injusto contra José y que fuera a la prisión. Pero una vez ahí, José se gana el favor de inmediato y lo ponen a cargo de la prisión. Una de las cosas que Dios hizo por José fue darle la habilidad de interpretar los sueños. La historia nos cuenta que está en la prisión durante unos 2 años cuando lo llama Faraón, el jefe máximo, para que fuera a interpretar un sueño que constantemente tenía. José interpreta el sueño. Le comenta a Faraón que habrá 7 años de abundantes cosechas con mucha comida y luego habrá 7 años de hambruna. Nada de comida. Es muy útil saber esto. Génesis 41, 46 nos dice que Faraón le cree y lo pone como segundo al mando en todo Egipto. Ahora tiene 30 años. 7 años de cosechas llegan y José almacena comida para poder sobrevivir en los 7 años de hambruna. Ninguna nación ni grupo de personas sabe lo que se avecina. Al final de los primeros 7 años, los 7 años de hambruna comienzan, pero gracias al liderazgo de José, están preparados. La hambruna está afectando a todos, en todos lados, incluyendo a su padre y a sus hermanos que viven en Canaán. Jacob, el padre de José, manda a sus hijos a Egipto para conseguir comida y no morir. Cuando llegan, se inclinan ante el segundo al mando de todo el territorio de Egipto, su hermano desechado José, aunque entonces ellos no lo reconocen. José ahora tiene 39 años. Ya pasaron 22 años desde que lo vendieron como esclavo y sus hermanos lo lanzaron a su suerte. Pasaron 22 años para que el sueño que tuvo de adolescente se pudiera volver realidad. Después de varios encuentros emocionales, José finalmente les revela su identidad a sus hermanos. Esto es lo que José tenía que decirles en la historia. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió. Acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Génesis 45, 3-8. Lo que los hermanos de José le hicieron en la historia secundaria fue totalmente erróneo y tuvo consecuencias de por vida de culpabilidad, dolor y depresión. De hecho, ellos nunca pudieron perdonarse a sí mismos. Pero Dios usó sus celos pecaminosos para completar su propósito general, su plan en la historia primaria, que requería que Israel sobreviviera a la hambruna. Verás, en algún momento de esta jornada, José comprendió esto. Y muy pocas personas llegan a hacerlo. Esto es lo que permitió que José procesara toda la maldad de sus hermanos y los perdonara. José pudo perdonar a sus hermanos por lo que le hicieron en la historia secundaria, porque comprendió el plan de Dios en la historia primaria. Y eso es tremendo. Algunos de ustedes tal vez pensarán, ¿no sería más fácil que Dios hubiera usado su influencia para recomendar a José para el trabajo, en lugar de hacerlo pasar por 22 años de luchas? Pero esos terribles 22 años de luchas y altibajos moldearon a José para que fuera el hombre que pudiera hacer lo que hizo con integridad. Esos 22 años le dieron a José una oportunidad de ver la mano de Dios en las circunstancias y situaciones más desesperadas de la vida y de aprender a confiar en Dios por completo. José, desde su posición de poder, hizo traer a toda su familia a Egipto y les dio la tierra fértil de Gosén.
La historia nos cuenta que cuando su padre se estaba acercando a Egipto, José salió en su carreta a recibirlo. Esto es lo que dice la historia. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Génesis 46:29. José vivió hasta tener 110 años. Sí, tuvo 22 años difíciles, pero terminó con 71 años muy buenos. Y qué delicia debió haber sido saber que Dios lo usó para salvar a Israel y para mover el plan de la historia primaria de Dios hacia su cumplimiento. Tal vez la historia sea reescrito para tu vida. Romanos 8, versículo 28 nos dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esa promesa de Dios nos dice que si amamos a Dios y alineamos nuestras vidas con los propósitos de su historia primaria, todo en nuestra vida, los altibajos, las cimas de las montañas y los valles, las alegrías y las tristezas, las promociones y los rechazos, lo bueno y lo malo, todo está trabajando unido para lograr algo bueno. Ten paciencia, confía en Dios, deja que te moldee durante las épocas difíciles y te equipe para la misión futura. Tal vez estás en una prisión ahora, ya sea real o hablando figuradamente, pero si alineas tu vida con Dios, tu historia aún no termina. Discusión. Bueno, este personaje llamado José, qué importante que es analizar a este personaje. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Apa. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba. Ahí está. Me pasó ya 2 veces, viste que no le pongo pausa y larga el siguiente video en reproducción automática. Pero no importa, estamos en familia, así que nadie se ofendió por eso que pasó, no pasó nada. Bueno, llegamos al capítulo 3 de esta historia. Llegamos desde el comienzo, Génesis, el título del libro Génesis es comienzo, es el comienzo de todas las cosas. Empezó en el comienzo a nivel general, los primeros 11 capítulos, y la segunda mitad es el comienzo del pueblo de Israel. Y así fueron estos comienzos. La vez pasada, la semana pasada, charlamos un poco sobre los padres, los patriarcas, los héroes, los que formaron el pueblo de Israel y cómo eran personas de carne y hueso como sos vos y como soy yo. Estos se llamaban Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, después de su encuentro con Jesús, se le cambia el nombre a Israel. Israel es el nombre del pueblo que surge desde Abraham, Isaac y Jacob. Israel empieza teniendo 12 hijos, que después esos 12 hijos van a ser las 12 tribus en las que se divide Israel. La tribu de Rubén, de Judá, de la media tribu de Manasés, de Efraín. Se divide en 12 tribus que cada una tiene su función. La tribu de Leví, los levitas, prontito nos vamos a meter en esa, que es una de las más apasionantes porque hay un libro entero de la Biblia que se dedica a la labor de lo que se llaman levitas, que es Levítico. Pero en esta conformación del pueblo, me parece muy importante volver a destacar que cada uno de los personajes que son súper cruciales en la historia son personas de carne y hueso y no son muchas veces los personajes ideales que se nos presentarían en una familia tipo modelo. Vieron que generalmente las historias de las naciones son hechas por grandes personajes. Bueno, fíjense la familia de Jacob, la familia de Israel. Jacob, Israel, tiene 12 hijos, 11, el número 11 es José, porque después tuvo a Benjamín, pero empieza en una familia no con todas las cosas en orden, ¿no? El primer error, por ahí un poquitito podemos ver el error de los padres, de tener un hijo predilecto. José era el hijo preferido de Israel, de Jacob. Era el hijo preferido y tenía una preferencia muy especial para con él. Es más, le había regalado una túnica, que es un símbolo muchas veces de envergadura, un símbolo de amor. Túnicas de colores no se conseguían, no era como ahora que uno va a cualquier lugar y consigue prendas llamativas de colores.
tener colores y túnicas era un símbolo de muchísimo afecto y de amor. Y nos vemos una historia con los otros hermanos totalmente envidiosos. Dice la Biblia, acá lo tengo anotado, dice la Biblia en Génesis 37, si quieren pueden buscarlo, tener sus Biblias a mano conmigo para que vean que lo que digo es así. Dice, Israel amaba más a José que a todos sus hijos. No dice más que a los demás. ¿Sí? Fíjense, amaba más a José que a todos sus hijos. O sea, lo tenía realmente lejos en su consideración. Estoy leyendo Génesis 37:3. Porque lo había tenido en su vejez, por eso le hizo una túnica de diversos colores. Recordemos que José es el hijo que tuvo Israel, Jacob, con la esposa que realmente él siempre quiso tener, que es Raquel, que es la esposa que él siempre quiso tener. Entonces este hijo era mucho más valioso para él que los demás. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a otros, lo odiaban y no podían ni siquiera hablarle de manera pacífica. Fíjense la historia de la familia que Dios usa como base para desarrollar su plan de salvación, para desarrollar su vínculo con nosotros. La otra vez charlaba con algunos, hay por lo menos dos que están conectados acá, que charlábamos en un contexto en que nos poníamos a ver nuestras familias, ¿no? Y empezamos a recordar, che, tengo un hermano que pasa esto, otro hermano con lo otro, y por ahí es mucho más común ver familias rotas que ver familias enteritas, o el sueño de la familia Benvenuto, la familia todo el domingo, todos a la mesa, por ahí es más un ideal que muchas veces no se transforma en la verdad, en la realidad. Y en eso, viste, la expectativa versus realidad con las familias muchas veces terminan pasando los peores daños dentro del núcleo familiar. Ahí vimos en el videíto que el autor decía que por ahí las armas cargadas en la casa generalmente se disparan contra miembros de la propia familia, ¿no? Y pocas veces contra el ladrón que entra. Y a veces los dolores que surgen en los senos familiares o en los lugares donde uno debería tener paz, tranquilidad, confianza, son los dolores que por ahí cuestan más sanar. Pero esta es una historia, la de José, una historia de sanidad, ¿no? Una historia que ya vamos a ver cómo termina. Pero en el plan de Dios de formar la nación de Israel, nos encontramos que la familia ideal, en vez de tener 12 personas intachables, cada uno con virtudes, tiene 12 personajes que en realidad 10 personajes que se ensañan con uno y que le hacen la vida imposible, planifican matarlo por envidia. Envidia entre hermanos. Que muchas veces nos preguntamos de dónde surge todo el mal. La Biblia dice claro que lo venimos charlando también en Casa Nueva, que el mal surge del corazón, pero sentimientos como la envidia, ese tipo de cuestiones muchas veces nos derivan en las peores cosas, planifican matarlo. Uno de los hermanos ahí intercede para que no lo maten y lo tiran en un pozo para dejarlo morir, no, pero que no se termine muriendo, por lo menos vamos a sacarle algo de plata. Entonces se lo venden como esclavo a un grupo de madianitas que pasaban. Es un grupo de beduinos, estos grupos que hacían compras y después lo llevaban a otro lugar y lo revendían, transportaban mucha mercadería. En esa época eran estos grupos los que se cargaban de la compra y venta y la logística mundial. Se lo venden como esclavo. Imagínense el lugar de José, que había tenido un sueño y que ese sueño de que él iba a llegar a hacer algo grande por los demás y que los demás se lo iban a agradecer y reconocer, ese sueño terminó en que sus hermanos lo vendan como esclavo. Fíjate cómo la moral que debe haber tenido, ¿no? La autoestima, que vos tenés un sueño, un plan, algo que vos querés que salga bien y de golpe no solo empieza mal, sino que se desacredita todo tu valor. Y es el camino menos planificado para algún tipo de bien, ¿no? Vos si querés que te vaya bien, lo último que querés es ser esclavo de otros. Lo último que te gustaría es que te vendan, que te cambien por plata, que digan que tu valor es mucho menos, que valés más como monedas en el bolsillo que como hermano en casa.
Fíjense qué dolorosa esta situación, y muchas veces también las podemos ver en ese tipo de dolores o situaciones familiares. Entonces la familia, bueno, cuando veamos algún conflicto o algún problema en nuestra familia, sepamos que no somos los únicos. De hecho, en nuestra comunidad tenemos un montón, digamos, cada cual tiene su tema en familia, y creo que está bueno no ser genuinos en esto y auténticos, como la Biblia es. La Biblia no te oculta los problemas de los grandes personajes. Muchas veces es importante ser realista y cambiar el enfoque hacia como lo cambió José. Pero bueno, vos decís, Dios le había dado un sueño, Dios le había dado algo que él iba a lograr. Y tan entusiasmado estaba con ese algo que terminó el primer paso, terminó esclavo. Pero yendo como esclavo lo venden en Egipto, en la gran potencia mundial del momento, lo venden como esclavo ahí y se lo venden a un tal Potifar. La Biblia no dice el apellido, Potifar podría tranquilamente ser el apellido, pero bueno, este personaje lo venden, pero hay algunos detalles en la historia que está bueno mirar para entender, porque vos empezás como esclavo en una casa y Dios dice que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía, le hacía que le vaya bien, le daba favor, Dios estaba con su favor. Se los voy a leer literal. Por acá está, por acá lo tengo señalado. Dice Génesis 39:3, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Como esclavo le empieza a ir bien. Entonces, viste, después de haber estado en lo más profundo del pozo, en el pozo que lo tiraron sus hermanos, en el pozo que puede ser de depresión, de estar como esclavo, enjaulado, yendo por ahí muy maltratado, le empiezan a ir bien las cosas. Entonces, viste, por ahí uno se empieza, cuando empezás a salir de la situación, empezás a decir, bueno, ahora ya me va a empezar a ir todo bien. Y le iba todo bien, todo lo que emprendía, como Dios estaba con él, le iba todo bien. Pero le pasa un episodio que de nuevo, desde afuera, se come un problemón, porque la esposa le tenía ganas a José. Entonces José, por ser fiel, la esposa se le enoja y lo acusa de haberla violado. Fíjense, termina de golpe, sin haber hecho nada, acusado de lo peor, y vos decís, che, yo estuve en el pozo como esclavo, ahora va al pozo, pero en una prisión. En una prisión y va como pozo. O sea, cuando todo parecía mejorar, no solo que vuelve a fase cero, sino que empeora un poco más en la vida de José. Y termina José en una prisión, termina José preso por algo que no había hecho, porque una cosa es que, bueno, que pague las consecuencias de algo que te toca, pero por algo que nada que ver, terminás preso en una posilga, y ahí en medio de la posilga, ¿qué le pasa a José? Dice, Génesis 39:23, el jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que estaba al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y prosperaba todo lo que él hacía. Fíjate, en la peor de las situaciones, Dios estaba con él y lo seguía prosperando. Entonces en esto empieza a como ascender en la cárcel y empieza a decir, bueno, por ahí ya estoy un poquitito mejor. Y llega un episodio en que caen a la cárcel dos personas que tienen dos sueños, y la especialidad de José era interpretar estos sueños y traer respuestas a esas dudas. Entonces hay dos personas que tienen le cuentan el sueño, y José les dice que era el sueño, pero les pide un solo favor, le dice, che, por favor, cuando se cumpla esto, no se olviden, anótate, José, anótate ahí en las notas del celu, José, hablar con José de que estoy acá de arriba, yo no hice nada, acordate de mí, porfa, hay un abogado muy bueno ahí afuera, si vos lo encontrás, decirle que me venga a visitar, que la causa está toda a mi favor, yo no hice nada, que estoy justamente acá, acordate de mí. ¿Y saben qué pasa? Esto que se habían hecho amigos de José, ¿saben en qué termina? En el olvido. O sea, José, rechazado por su familia, intentado de matar, esclavo, prisionero, olvidado por todo el mundo, olvidado por la sociedad,
y olvidado por los que habían sido sus amigos. Porque la Biblia pasa de un capítulo a otro y dice 2 años después. Pero imagínate, muchas veces hoy conocemos que la historia de José termina bien, ¿no? Pero imagínate 2 años. ¿Cuánto cambia en 2 años? En 2 años los chicos míos van a estar mucho más grandes. Pasa rapidísimo el tiempo. En 2 años, 2 años metido en la cárcel. A mí siempre me gustó la historia de Nelson Mandela, que lo metieron 14 años preso. Tuvo 14 años preso por defender los derechos de los demás. 14 años preso en una posilga. 14 años le robaron de vida. ¿Dónde vas a estar vos dentro de 14 años? ¿Qué pasó en esos 2 años? ¿Qué se perdió José? Seguía todo de mal en peor. Pero llega el momento en que el faraón tiene un sueño y que lo perturbaba mucho, y que ese sueño no lo dejaba salir de la situación en la que estaba. Le generaba estrés, le generaba muchos conflictos mentales. Y ahí se acuerda el amigo, che, pero hace 2 años atrás, abre las notas del celular y dice, se llamaba José, una tal persona que me encontré en la cárcel, que te puede decir cuál es el problema del sueño. Nadie podía entender lo que había soñado, pero el faraón se lo cuenta, y José le dijo, che, mira, esto va a pasar así. El sueño eran 2 sueños. Era que 7 vacas flacas se comían a 7 vacas gordas, y que 7 trigos secos se comían a 7 trigos que habían brotado. Entonces él dice, mira, esto va a ser lo que va a pasar. Vos tenés que alegrarte, no tenés que perturbarte, porque Dios te está mostrando lo que va a pasar. Entonces tenés una oportunidad acá. Van a haber 7 años de abundancia, pero después van a haber 7 años en los que las cosas no van a ir bien y que tenés que prepararte para esos 7 años. Y el faraón, ¿saben qué pasa? El faraón lo nombra segundo a cargo del reino. Si vieron alguna de estas películas épicas, no sé, esto donde hay una corte, donde hay un rey que tiene todos los súbditos, el rey muchas veces no se metía en el día a día. Le da las llaves del reino, se las da, las llaves de Egipto, de golpe las tiene un tal José. Y ahí empiezan las cosas a cambiar un poquitito en su historia. Pero pasa lo siguiente. ¿Qué es la cuenta pendiente en la vida de José? Su familia. Podés estar en cualquier momento, pero si hay dolores del pasado que quedan ahí abiertos, no quedan sanos. Entonces, de golpe, ¿qué pasa? Pasan los 7 años de abundancia juntando, pero empiezan a darse los años de escasez, tal cual se cumple el sueño que Dios le había dado al faraón. Y en estos años de escasez empieza a haber hambre no solo en Egipto, sino en toda la región. Y en toda la región también estaba incluido la región donde vivía la familia de José. Entonces ya la familia de José se había quedado sin nada para comer, y desesperados van en búsqueda de comida al único lugar que se corría el rumor que había comida. Entonces se da este encuentro entre José y sus hermanos, en el cual, si uno lee detenidamente el relato y no nos quedamos con que la historia terminó bien, vemos el dolor de José a flor de piel, porque dice que lloraba tanto que todos los egipcios, imagínate lo que habrá llorado José cuando se encontró con sus hermanos, porque ellos no se dieron cuenta ni siquiera que José estaba vivo. Ellos lo habían matado ya en su corazón, ya estaba muerto para ellos, ya habían cerrado el capítulo. Y ni siquiera se dan cuenta que era José. Imposible que José, que hace 20 años, 22 años, lo tiramos, lo vendimos, hoy está siendo el Mr. President de la nación. Digamos, totalmente es algo que solo se entiende si está Dios atrás de la historia, ¿no? Y ese José se encuentra con sus hermanos y llora tan fuerte que se enteran todos en el barrio, todos en el condado, se enteran que José, que vinieron los hermanos de José y que José estaba angustiado hasta el fondo, digamos, hasta lo más profundo de su ser. Bueno, José, un poquitito, no sé, tratando de, no sé, hacer algo, le empieza a jugar una mala pasada a los hermanos para que se sientan mal. ¿Viste? Ese tipo de cosas que uno quiere compensar su dolor haciendo sufrir al otro a veces, ¿no? O no sé qué pasó por la vida
por la cabeza de José en ese momento, pero resulta que al final, y voy acelerando un poco para que no se me vaya el tiempo, al final de los tiempos termina mandando a sus hermanos a buscar a su papá en un segundo viaje, y cuando llega su papá, él vuelve a esa relación, con 22 años de su vida robados, pero vuelve a esa relación con Dios, perdón, a esa relación con su papá, y se da cuenta de que sus sueños se cumplen, porque él había soñado que sus hermanos le iban a dar reconocimiento, se iban a arrodillar enfrente de él, y efectivamente se cumple el sueño. Se cumple el sueño de él, el sueño que Dios había puesto en su corazón. En la historia hay un montón de detalles que obviamente por amor al tiempo fuimos salteando, pero quiero que podamos entender este estudio que estamos haciendo del mismo modo que José vio su historia. Porque dijimos, cuando nos comprometimos a empezar a ver a José, nos comprometimos a empezar a ver a la historia, o nos comprometimos en este estudio, dijimos que hay una historia que tiene planificada a Dios, y por ahí nuestras historias son parte de una historia, de la historia más grande que jamás se contó. Y los invito, este es un pedazo de la Biblia que está buenísimo tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que hablamos. En José, el último capítulo, ya con su papá muerto, cuando se muere su papá, los hermanos que no se habían perdonado a sí mismos, que todavía seguían con ese conflicto, porque realmente habían hecho todo mal, José dice una de las frases que más trae comprensión sobre esta realidad, sobre la historia de Dios, que espero que nosotros también podamos verla en la historia de José y aplicarla en nuestra vida. Vamos a tratar de hacer ese esfuerzo hoy. Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer todo lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Fíjate mira, los hermanos estaban tan asustados que fueron a presentarse delante de él. El versículo 18 dice: sus hermanos fueron, se arrodillaron delante de él y le dijeron: acá nos tenés, somos tus esclavos. Digamos, ya está, estoy entregado, por lo menos tenernos como esclavos no nos devuelva lo que te hicimos. Pero José le respondió: no tengan miedo, ¿acaso estoy en el lugar de Dios? Fíjate la comprensión que empieza a tener José con la película, tiene visión de película y no de foto, ¿no? Porque en la foto estaba como para reventarle la cabeza a los hermanos, pero tiene visión de película, visión de historia, visión de trascender y no visión de autojustificarse. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les voy a dar de comer a ustedes y a sus hijos. ¡Wow! Después de todo lo que le pasó, de todo el desencadenante de acción tras acción, de mal tras peor. ¿Vieron cuando está todo descarrilado, o todo parece que no te sale una después de otra? Cuando parece que todo es negro, que no hay nada que salga bien, José entendió que todo eso mal que le pasó, Dios lo transformó en bien. Dios lo usó para bien. A Dios no se le escapó, Dios estuvo siempre con él, Dios lo estuvo acompañando siempre. Dios estuvo ahí al costado siempre, hasta en el pozo más oscuro. En el pozo más oscuro Dios estaba ahí con él, acompañándolo. Eso no quiere decir que todo el mal fue planificado y ejecutado por Dios. No quiere decir eso. Pero por ahí nosotros queremos que nuestros sueños se cumplan mañana, pasado mañana, ¿no? Pero Dios tiene algo pensado mucho mayor para nosotros. En ese pozo, en esa cárcel, en esa casa de Potifar como esclavo, Dios transformó a un adolescente, a un joven, a una persona que tenía un sueño, lo transformó en una persona que iba a salvar la vida a mucha gente. Y de nuevo, si vemos esto en la perspectiva de la historia de Dios, ¿qué es la perspectiva que entendió José? Si entendemos a raíz de Génesis 50:20 toda la historia de José, todo lo que le pasó, nos va a ser mucho más sencillo seguir adelante. Porque José lo que dice ahí es:
che, todo esto, si salimos un poquitito de mi vida, o de lo que me pasó a mí, y nos ampliamos un poco, hacemos un zoom out, como estamos tratando de hacer para ver la Biblia de punta a punta, hacemos un zoom out, che, tranqui, porque si Dios no hubiese dicho todo esto, hoy por ahí todos ustedes estarían muriéndose de hambre. Y el lugar desde el cual debería venir la salvación, que es Israel, este camino que yo estoy trazando, era necesario que yo pase todo esto para que hoy mucha gente se salve y que ustedes tengan de comer y sus hijos también. Si José no vivía todo eso, si José se quedaba en su historia secundaria, era un pozo depresivo asegurado, era frustración tras frustración, ¿no? Era mal tras mal. Pero habiendo entendido, habiendo salido de la situación, él vio que todo ese mal, Dios lo transformó en un bien, no solo para su vida, porque después tuvieron muchos años de disfrutar, no solo para su vida, sino que formaron parte de la historia de Dios. Dios lo usó, todo eso, para que Jesús pueda venir desde esa misma familia. Hay algunos detalles muy significativos, porque dijimos que Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Lo vimos en Isaac, lo vimos en Noé, lo vimos en todo, en Abraham, lo vimos que Jesús está ahí en el Antiguo Testamento, está ahí. Hay algo hermoso que Judá en su momento se ofrece para reemplazar a su hermano, y que iba a ser a su hermano Benjamín, porque dice, no, bueno, hubo ahí un ida y vuelta que no llegamos a desarrollar, pero vemos que mismo Judá, desde la tribu de la que iba a venir Jesús, se ofrece una sustitución para que no sufran los otros. O sea, todo, José le entendió, José lo entendió, y quiero que hagamos en los próximos minutitos el siguiente ejercicio de tratar de entender nosotros también nuestra vida desde otra perspectiva. Recién les dije, le conté la historia de Mandela, 14 años preso solo por defender los derechos de los demás. Mandela cuenta en una entrevista con Bill Clinton, él charlando con Bill Clinton, o sea, se hicieron amigos como presidentes, y Bill Clinton le dice, ¿cómo hiciste para salir adelante después que te robaron 14 años de tu vida? Y Mandela dice que había una puerta, un pasillo y un alambrado con una segunda puerta para salir. Dice, yo mientras salía, me detuve a la mitad. Me detuve a la mitad a pensar. Y ahí en esa mitad decidí perdonar. Porque si no decidía perdonar, hubiese estado preso, aunque en libertad. ¡Wow! 14 años le acababan de robar, le estaban devolviendo la libertad después de 14 años. José le habían robado toda la vida, le habían robado su dignidad, le habían hecho pasar por todas. Había pasado años de soledad pero profunda, de desesperación. Él decidió perdonar y seguir adelante, entendiendo que la historia no se termina en el pasado, que la historia no es el pasado lo que la define. Ni siquiera la historia está definida por lo que me está pasando, le pasaba en ese momento. La historia se define haciendo un zoom out, saliendo muchas veces de nuestro propio ombligo y mirando un poquitito más en perspectiva todo lo que nos pasó. A veces nos cuesta perdonar porque nos metemos mucho en el acá y en el ahora. Y yo me hago cargo, dije nos cuesta perdonar. ¿Sí? Me hago parte. Muchas veces vemos situaciones, vemos cosas que nos cuesta enfrentar, nos cuesta desenvolvernos porque estamos muy metidos en la foto de la situación, que no niego que es desesperante, no niego que José la pasó mal, nadie niega eso, pero la foto de hoy puede ser negra. Pero si hacemos un poquito un zoom out, podemos entender que los sueños que Dios pone en el corazón siempre se cumplen, porque no dependen de las circunstancias, sino dependen de que Dios está contando una historia primaria, de la cual nosotros somos parte. No se trata de las fotos, sí hay fotos que realmente son desesperantes. Hubo una etapa en mi vida que yo sentía todo negro, no sé, por ahí, viste, los hombres tenemos esto más de particionar en pequeñas cápsulas de nuestra vida, bueno, trabajo, familia. Bueno, hubo un momento que yo me senté y vi como que todas las áreas estaban prendidas a fuego, ¿viste? Che, ¿este está bien? No, este está bien. No había ningún área en la cual tenía paz. Y esa foto
era totalmente negra, nefasta. Pero saben que a través de esas cosas que yo una vez viví, hoy entiendo mucho más de la realidad que me toca vivir, porque muchas de esas situaciones malas que me pasaron hoy me permiten servir a otros, salvarle la vida a mucha gente, entre comillas, ¿no? Hoy permiten contar la historia desde otro lado. Y no quiere decir que siempre a partir de se termina un momento, las cosas malas, empieza todo lo bueno. No quiere decir eso, la Biblia no está queriendo decir esto. Está queriendo decir que hay una historia mucho más grande y José lo entendió. Y que por ahí hace falta salir un poquitito de la calle y la hora para tratar de ver lo que Dios quiere hacer en este momento. Porque a la gente que Dios elige, que quizás esto es un poquito anti-marketing, ¿no? La gente que Dios elige muchas veces pasa un montón de pruebas. Y las pruebas son una realidad en la vida del cristiano. Pero esas pruebas, lo que van haciendo, lo que la Biblia dice es, considérense bienaventurados, felices, dichosos, alegres, cuando pasen todo tipo de pruebas, dice Santiago. Porque eso va puliéndolos y va preparándolos para algo más elevado, para algo más grande. Va puliéndolos porque la prueba produce un montón de cosas en nosotros que sin prueba seguiríamos siendo inmaduros, seguiríamos siendo... No podríamos salvarle la vida a mucha gente. No podíamos entregarlos por los demás. Bajo la historia de Dios, José entendió que todo lo que le pasó era necesario para servir a otros. Por eso pudo perdonar, porque entendió que había una historia más allá del cupo de él. Y lejos de victimizarse, ojo que las tenía todas y nadie hubiese dicho más que estaba mal victimizarse en la suya, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros atravesó ni un porcentaje mínimo de lo que atravesó José. Pero la razón por la que tenemos que muchas veces analizar la perspectiva general es para saber que nuestra historia, primero, todavía queda un montón por escribirse y no está todo escrito. Pero segundo, hay una parte en la Biblia que dice que a los que aman a Dios, ¿vos amás a Dios? Yo sí lo amo con todo el corazón, pero que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo, y cuando la Biblia dice todo, ¿saben qué quiere decir? Todo. A los que amamos a Dios, todas las cosas terminan ayudando a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Esto es, si Dios nos llamó para una misión, a veces la foto negra es necesaria. Quizás no es lo más alentador, pero sí es muy alentador saber que haciendo un zoom out, saliéndonos del momento ahora, hay una película que está pasando, que una película que se compone de muchas fotos, porque los videos están hechos de 24 fotos por segundo, no sé si sabían eso, y pasan muy rápido y por eso parece animado, 24 frames por segundo, hay también de más, de 30, no importa, pero no nos quedemos en una foto, sino hagamos como José, de salirnos y tratar de mirar la historia de Dios y cómo Dios está, no sé cómo decirlo, pero está decidido a buscarte. Está decidido a buscarte y esta es la historia de amor más grande que jamás se contó. No hay otra, es más, las historias de amor que después se contaron, muchas están basadas en estas, las historias de amor, de entrega, desde el Rey León para acá, la entrega de salvar uno al otro, están basados en lo que Jesús hizo en la cruz, porque no hay una historia más grande de amor que se contó por eso. Y esa historia de amor te involucra, porque Dios te sigue buscando. Y Dios te dice, no define tu realidad la situación en la que estás. ¿Vieron? Porque a veces creemos que la situación en la que estamos es la que nos define. ¿No? ¿Me explico? Yo soy esclavo, yo soy depresivo, yo soy, no me sale nada bien, soy un fracaso. No. La situación no te define. Lo que sí nos define
es cómo actuamos y en quién tenemos fe en medio de esa decisión. Porque en el momento, en el pozo más profundo, Dios estaba con José y hacía prosperar todo lo que él emprendía. Fíjate que a José no le fue bien por lo bueno que era, sino porque hasta en esas situaciones Dios estaba comprometidísimo para que José, a través de José, se salve una familia y que a través de esa familia se genere un pueblo y que a través de ese pueblo venga la salvación para toda la humanidad. Sin José no hay Jesús, en definitiva. Sin José no hay Jesús. Muchos interpretan que José es como una prefigura de lo que hizo Jesús. Y creo que está bueno entenderlo así. Está bueno entenderlo así. Entonces la invitación es un poquitito a ver nuestra realidad, lo que estamos viviendo hoy, desde una visión optimista, desde una visión positiva. ¿Cómo, si lo que estoy viviendo es un desastre, cómo lo veo de un modo positivo? Por ahí la foto es un desastre, pero ¿cómo lo veo desde un modo positivo? Sabiendo que Dios puede acomodar y va a acomodar si realmente lo amamos y somos llamados por Él, el final es feliz. El final es feliz. El final es feliz no solo para nosotros, sino para un montón de gente que podemos servir a través de eso. Yo hoy puedo hablar de familias rotas porque vengo de una. Yo hoy puedo hablar de depresión porque la he sentido, la he sufrido. Yo hoy puedo hablar de compasión porque necesité y necesito compasión. Yo hoy puedo hablar de gracia porque estoy bañado en gracia, porque día a día la necesito. Y el desafío es que en todo no nos quedemos con la foto, sino ampliemos un poquitito, veamos la película y podamos dar gracias en todo. La Biblia dice, den gracias en todo. Hasta lo que no está tan bueno, hay algo que Dios puede transformar y hacer salir del desierto un nuevo brote. Las situaciones más extremas son las que por muchas veces nos llevan a abrazarnos más a Dios, ¿no? Y si amamos a Dios y somos llamados por Él, esa situación extrema puede transformarse en perdón, en amor, en esperanza, en fe, en paz, todo eso que venimos buscando hace tanto tiempo. La historia puede terminar bien. Y si amamos a Dios, la historia va a terminar bien. Va a terminar bien, porque somos parte de una historia mucho más grande que no sabemos el final. Hoy con el diario del lunes todos sabemos, José, qué tipo, él de escuela, pero hay que vivir esos 22 años, hay que vivir esos 22 años. Y si estás en esos 22 años, es momento de apelar a la fe y decir, Dios, ayúdame en esto. Porque en la Biblia después Jesús se encargó de decir que cuando nos encontremos con Él iba a decir lo siguiente, si fuiste fiel en lo poco, sobre muchas cosas te voy a poner. Entonces el desafío es en esta situación también ser fieles a Dios. Pues somos fieles en estas situaciones, nos vamos a preparar para salvar la vida de mucha gente como hizo José. No podemos pretender ser de influencia positiva a muchos si no somos transformados nosotros. Y estos procesos de transformación nos hacen como seres humanos que somos, nos definen. No nos definen nuestras circunstancias, nos define cómo salimos de esas circunstancias. ¿Aprobados por Dios? Es la pregunta. Los sueños de Dios siempre se cumplen y esa es la mayor de las esperanzas. José entendió que valía la pena hacer un estudio de la historia, de la Biblia, tapa a tapa, para entender cuál es nuestro rol. Nosotros lo estamos entendiendo, creo que poco a poco nos vamos a dar cuenta cómo esta historia, que va en un plano que no se entiende, termina siendo parte de la historia más transformadora de la humanidad. Bueno, me gustaría saber si tienen dudas, las pueden poner en el chat. Como decía, si hay alguna duda que no sé responder, veré de buscar material o como ha pasado antes, buscamos de compartir algo, charlarlo, porque dudas son todas válidas. Creo que quizás no tener dudas sería la alerta, ¿no? Cuando no dude de nada, quizás. Porque la fe
no es ausencia de dudas. Que muchas veces el contrario de fe no es dudar. El contrario de fe es muchas veces fallar, muchas veces la desobediencia. ¿Alguna duda, pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer? Pueden también activar sus micrófonos si quieren. Lucio y Fabi, mano arriba. Dale. Sí, la verdad que esta historia de José es maravillosa, pero hay algo que me llama la atención, y es que en cada situación difícil que atravesó desde que sus hermanos, cuando estuvo en Egipto, ¿Egipto es? ¿No estaba preso? No. Sí, en Egipto Sí. estuvo preso. Cuando después fue con Potifar y cayó a la cárcel, siempre en cada situación él estaba evidentemente tomado de la mano de Dios, porque si no, no hay forma que lo hayan reconocido el favor de Dios sobre la vida de él, ¿no? Entonces me parece que para mí es en medio de la situación estar tomada de la mano de Dios, primero porque me va a ir bien así, seguro, y segundo porque otros van a ver el favor de Dios sobre mí, ¿no? Mostrar aún en situaciones muy difíciles, porque como vos decís, hay que atravesarlo, hay que atravesar ese tiempo. Bueno, y ver la mano de Dios me parece maravilloso. Sí, totalmente ese es el gran desafío, ¿no? No soltar nunca la mano de Dios. Gracias por el aporte, Fabi. Totalmente de acuerdo. Lucre, ¿levantaste la mano? Sí, ¿cómo están? Primero pedí perdón porque quise levantar la mano y puse un emoticón ahí riéndome justo cuando hablaba Fabi. Quería preguntar, vos dijiste, no define tu realidad la situación en la que estás. Lo que sí te define es cómo actuamos, ¿dijiste? ¿O ¿Cómo nos desarrollamos sí, cómo la vivimos? No sé exactamente qué frase dije, pero sí, es cómo afrontamos esa situación. Muchas veces, ¿a qué me refiero con esto? Hoy estamos en a nivel sociedad, la lucha que se está dando en la mente, en los corazones, es responder a la pregunta ¿quién soy? La guerra que nos toca, la guerra en el sentido, bueno, guerra es mal término, elimina el término, lo que muchas veces tenemos que pelear en nuestra mente, que es responder a la pregunta ¿quién soy? Y muchas veces escuchamos las voces equivocadas de las cosas que nos definen. Yo soy un fracaso, yo soy un esclavo, yo soy esto, yo soy lo otro, y en realidad nosotros somos lo que Dios dice. Porque Él está viendo la historia, nosotros estamos viendo las circunstancias. Entonces, mi identidad sexual es lo más importante en mi vida, yo soy esto, se pone esto por sobre todo. Pero eso la Biblia no dice eso, la Biblia dice soy hijo, la Biblia dice soy amado, la Biblia dice un montón de otras cosas. Entonces el debate que se da es ¿quién soy? Es la pregunta que no se está respondiendo a la sociedad y que a nosotros grita desde acá la respuesta. Y necesitamos seguir compartiéndola. Pero a eso me refiero, porque muchas veces entendemos que soy abogado, soy un fracaso, soy contador, nos definen tantas cosas, pero tenemos que volver a saber que lo que hacemos termina definiendo quiénes somos. Pero no por hacer, ¿no? Sino que lo que somos termina repercutiendo en lo que hacemos. Fíjense, toda la ley de Dios está basada en estos relatos que estamos viendo ahora, que es muy importante tener en cuenta estos relatos porque todo lo que vamos a ver de la ley de Dios se basa en esto. Entonces, todo lo que haces es porque fuiste sacado de Israel, de Egipto, porque fuiste elegido, porque tuve gracia con vos, ahora viví así. Entonces, la ley, el modo de vivir siempre evidencia lo que somos, a eso me refiero. Entonces, estando en un pozo, por ahí el pozo no es lo que sos, vos sos cómo te movés en ese pozo. Porque en ese pozo te das cuenta de qué madre estás hecho.
la prueba nos hace dar cuenta de qué estamos hechos. Y la respuesta que siempre Dios nos da es, si caíste hay gracia. Si reprobaste una prueba, por así llamarlo, hay recuperatorio. Pero bueno, estamos en ese, no sé si se entendió, Lucre, un poco más. Es un tema que para hablar 1 o 2 horas para que se entienda bien, que traté de resumirlo. Falta de identidad por ahí, ¿no? Sí, sí, o tomar identidad de la situación, o tomar identidad en cosas que no lo son. ¿Quién soy? ¿Quién es Lucre? Vos sos una hija de Dios, amada, que tenés un montón de dones, talentos, o define, che, me fue mal en un examen, soy un burro. No sé, a eso me refería. Cel le levantó la mano. No sé. Ahí está. Ahí está, ahora sí, ahora sí. No te escucho, Cele. Se le corta, que apaga la cámara, apaga la cámara porque capaz que te dé mala señal. No, Cele, no se te escucha. ¿Querés mandarla por chat? No se escucha, Cele. Si querés ir escribiendo, ahí Lucio levantó la mano, anda escribiéndola por chat y la leo yo. Ese no es el dispositivo que siempre tenía problemas con el micrófono. Un par de veces pasó. Pero bueno, no te veo, Cele. Activa la cámara. Cele, ¿estás ahí? Cele, ahí está. No se te escucha. No, pero no se te escucha. ¿Querés escribir en el chat? Mientras Lucio, no sé qué quería decir. No, sí, añadiendo esto que decís vos, hay una frase que a mí me gusta mucho que es no quién somos en la sociedad, sino quién somos en Cristo, en Dios. ¿Qué somos y quién somos en Dios? Que eso es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta. O sea, yo soy un amado de Dios, un amado en Cristo, que Él me salvó y me dio vida eterna y tiene un plan perfecto para mi vida. Y a través de mi vida poder ayudar y trabajar en los otros. Pero no me identifica eso de que decir soy depresivo, no. Soy en Cristo hijo y en Él tengo un plan perfecto que Él va a cumplir en mi vida. Que eso es fabuloso cuando uno lo entiende, ¿no? Sí, totalmente. Acá Lucre puso, soy un pecador salvado por gracia. Totalmente. Amén. La Biblia dice, fíjate lo que se anima a decir la Biblia. La Biblia dice que ya no somos más esclavos del pecado, que ya no nos define el pecado, ya nos define Jesús. Es fuertísimo, ¿no? Porque ya no me define ni siquiera el más profundo de mis errores, sino me define Jesús. Y bueno, eso es muy, muy llamativo. No hay pecado tan grande que nos defina lo que Jesús dice. Sí, también. Ahí veo que puso Cele. Después charlo con Lucre, mi experiencia con la identidad como hija de Dios y cómo vivo desde ese lugar. Bueno, después sigue la charla, entonces. Creo que se me escucha ahí bien. Sí, bien fuerte. Ahí se me escucha en rebote. Me escucho en eco arriba. Creo que también es el tema de la identidad y poder evaluar todas las etiquetas o adjudicaciones a la identidad que nos toca pasar situaciones. Por ejemplo, José se podría haber sentido huérfano o despreciado y demás, pero creo que también encontrar esa identidad que decía Lucio y demás en Jesús y encontrar realmente quiénes somos también nos ayuda a superar las pruebas que nos va poniendo la vida y las circunstancias. Cuando encontramos realmente la identidad de quién soy para Jesús, eso me hace como de catapulta, se dice, lo que te impulsa a superar eso y a que Dios también puede usar eso que te tocó pasar para algo bueno, que es lo que le pasó a José, ¿no? O sea, no tan solo hacer una identidad en Dios, sino poder también usar todo eso para ayudar a otros en esas pruebas. Sí, totalmente. Y para eso también es súper importante resignificar la historia, ¿no? Pero no resignificarla nosotros o nosotros mismos, sino
entender qué significado le da Dios a nuestra historia. Hay un libro de Max Lucado que se llama Soy Especial y que cuenta la historia de una persona que estaba siempre mirando al Creador y intentaban pegarle etiquetas, ponerles nombres, sobrenombres, y nunca se le pegaban porque él tenía su mirada puesta en Dios. Y yo creo que, bueno, que eso es un poco lo que tenemos que hacer. Las etiquetas no se nos van a pegar si nosotros estamos aferrados de la mano del Señor. Totalmente, totalmente. ¿Vos levantaste la mano, Flor? Sí. Quería, o sea, como que siempre que escuché la historia de José, me parecía como muy grandiosa y a la vez pensaba en como qué valiente él, digamos, qué admirable su fe. Y como que pensaba en que cada historia nuestra es distinta y que Dios tiene un plan para cada uno, pero a la vez siento que gran parte es como decisión, digamos, como que las pruebas están, pero gran parte de José siguió y continuó por decisión, no porque Dios puso, o sea, si bien sí, creo que Dios puso un carácter especial en él, un corazón, y que así obra en cada uno de nosotros. Muchas de las decisiones y muchos de los pasos de fe que tenemos que dar son decisiones, literal. Y creo que Dios vio en él también como esa valentía y esa decisión y esa fe como de continuar, y creo también que es lo que buscan nosotros. Como que, o sea, lo traje más al hecho de que a veces creemos que solo algunos tienen esa capacidad. Y no es así, creo que Dios también espera de nosotros decir, aquí estoy para lo que sea que venga y para continuar, digamos. Sí, totalmente. Hay decisiones que te sostienen en los momentos oscuros. En los momentos oscuros, cuando las emociones tienden a gobernar las decisiones, si una decisión tomada bien, sabia, a tiempo, es lo único que te puede sostener en esos momentos. Estoy 100% de acuerdo, Flor. ¿Alguna otra cosita? Son 21 a 17. Yo no tengo drama de si alguien quiere aportar algo o preguntar algo más. Lo podemos charlar. Si no, damos por concluido el estudio de hoy. Y la invitación es seguir recorriendo la Biblia con la mirada de José, de ver el todo de Dios y no quedarnos en las partecitas que a veces nos abruman. ¿Querés orar? Casi te hago orar a vos, Cele. Iba a ser en espíritu la oración. ¿Querés orar, Ros, como para cerrar? Querido Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir la palabra, que podemos pensar en vos, en un Dios grande, poderoso, que desde el principio nos tuvo en sus planes. Gracias, Señor, porque lo que nos define sos vos, es nuestra relación con vos, y te pedimos que verdaderamente nos ayudes a tomar siempre la decisión correcta de aferrarnos de tu mano para salir victoriosos y para también poder ser de bendición a otros como lo fue José, Señor. Gracias por tu amor y quédate con cada uno en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, gente, damos por concluido el estudio y nos encontramos el domingo ahí en Colón. Siempre también algunos se van encontrando en triángulos, mañana en fútbol algunos otros. Seguimos súper en contacto, pero nos vemos el domingo y el próximo martes, de nuevo, en la misma hora por el mismo canal. Mismo canal. Buenas Nos noches. vemos. Chao, chicos. Chao. Chau, chau. Chao. Buenas noches.